Bonito tarde, día, noche, queridos Wolvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hello. Hola Silvi, pues aquí regresando después de nuestro break de otoño, vamos a darle al podcast. Perfecto, yo con toda la actitud. Sí, les queremos contar que resulta que en octubre y en noviembre vamos a juntar algo que le llamamos temas selectos, Wolving, que son como las microduditas que no pudimos encuadrar en ninguno de los temas previos que habíamos visto, pero que consideramos que están súper padres. Entonces, planeado el contenido, descansamos e hibernamos en diciembre. 24, agárrate que ahí venimos. Así. ¿Cómo estás el día de hoy, Silvi? En el bajito eclipse en un 70%. La verdad que oscureció como 6 minutos, como a las 6, 7 de la noche. Y de ahí de fuera estuvo ya todo. Sí, es que muchos perritos empezaron. ¡Wow! Sí, Sí, los perritos sí se pusieron como muy perceptivos al fenómeno, pero en general pasó bastante desapercibido, ¿eh? A mí me encantó porque yo tuve clase y yo les dije, no, pues feliz el día del eclipse. Sí, para que se nos cambie la vibra. Eso esperamos. Reciclaje, claro. Muy bien. Pues fíjate que hoy tenemos el tema de los buenos ciudadanos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Lilo y Stitch, que Stitch era un alien. ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no. Y entonces la Alianza Intergaláctica venía a llevárselo porque se supone que era un prisionero, porque se supone que Stitch era muy malote, ¿no? Entonces, pero como se había encariñado con la Lilo, que era huérfana y todo, llegó un señor que era un afroamericano así todo malote que decía, tienes que ser un buen ciudadano. Y si era un buen ciudadano se podía quedar, ¿no te acuerdas? No, hace 1000 años que vi esta película. Entonces, pero dale. O sea, me gusta la premisa de tienes que ser un buen ciudadano para poder tener derechos a hacer cosas. Claro. Por sentado, ¿no? Exigir por exigir. Exacto. Es también dar a cambio tu comportamiento y ganártelo, ¿no? Exacto. Entonces, como que también siento que aportas. O sea, a la hora que tú dices, soy yo un buen ciudadano, estoy sumando hacia algo. También es un poco darte sentido, porque el punto de Stitch es que había sido un experimento. Buen ciudadano, aunque cuesta trabajo, pero me gusta esa parte de sentido de vida a través de ser un buen ciudadano y claro. formar parte de la organización, comunidad, ciudadanía, ¿no? Y yo quería saber, ¿tú qué opinas que ahorita 2023 debería de ser un buen ciudadano? Mira, a mí me gustaría comenzar a definir un concepto que va muy con nuestra firma, que se llama Wellbeing. Ajá. Y nosotras, como promotoras del bienestar individual, familiar, organizacional, me gustaría explicar un poco el concepto de bienestar socioafectivo. Ajá. Dale. Que conocemos muy bien el término socioafectivo. Y mini hiciste un reel de tirando netas de eso. Así es. Entonces, la parte socioafectiva que pues últimamente en las escuelas hemos dadole más atención, afortunadamente, a la parte de educación emocional y todo esto. El bienestar socioafectivo es concretamente aquel que te permite desarrollar o tener las competencias necesarias para la inclusión y la convivencia armoniosa con la sociedad. Otra vez, no nada más es de a gratis. Exacto. Para la convivencia y la inclusión. Exactamente.
exactamente. Entonces, esto es fundamental porque todos vivimos en sociedad. Claro. Y aunque tú digas, no, yo llego a mi casa y me encierro y yo ni saludo al vecino, ni conozco al de al lado, ni conozco al de enfrente, y yo ni me dirijo, no me importa, no me involucro, no. Vives en una colonia. Pero ¿quieres que te diga algo? Ey. Decir esas cosas es como súper hipócrita, porque Sí. nada más tiembla y ¡ay, Diosito! Si Sí. nos están ¡hola, vez! O sea, Sí. ¿por qué nos tenemos que esperar a que haya desgracias? No puedes decir que yo me encierro solito y no me importa. No. Porque en situaciones de emergencia nos termina importando a todos. Y por supuesto, tiene esta parte de Ajá. no sé si a ti, en la secundaria yo tenía una materia específica de formación cívica y ética. Creo que después con el tiempo fue desapareciendo, fue siendo como que se fue diluyendo en el tiempo. Yo creo que esto es fundamental, que recibamos. ¿Qué veías en esa materia? Fíjate que esa materia me la daba una abogada, ella era una licenciada. Ya desde ahí está padre. Desde ahí está padre. Entonces, revisábamos varios artículos de la Constitución vinculados con la parte de ciudadanía. Allí, por ejemplo, aprendí, en ese tiempo te pedían memorizar artículos de la Constitución. Allí aprendí, por ejemplo, el artículo que tiene que ver con la educación, que es el artículo 3, y ella nos iba explicando dentro de la Constitución cuáles eran los derechos. Y eso era muy importante. Sé que estás en secundaria y probablemente no le des tanta importancia, pero en realidad cuando tú vinculas eso a tu vida diaria y tú sabes que eso sirve para formarte como ciudadano, nos acercamos a la definición que da Adela Cortina sobre la formación cívica y ética. Adela Cortina dice que es la construcción de un ciudadano informado. O sea, esa parte es bien importante. Sí, y aquí ahorita la tratamos. Claro, ¿por qué? Pues porque, a ver, esta es la Constitución, esto dice la Constitución, o sea, te lo están informando, o sea, es la construcción de un ciudadano informado, activo y responsable y espacio responsable frente a la sociedad. Porque a mí me dieron formación cívica y ética desde la primaria y luego creo que en la secundaria ya se dividía en civismo y como yo estudié en la secundaria en Cuernavaca, todas las materias tienen una materia estatal. En mi caso se llamaba Morelos Espacio y Tiempo. Y secundaria 1, 2 y 3 hablaban acerca de Morelos. Y entonces conocimos los topónimos, el nombre de por qué Coatlán del Río es el lugar de las serpientes. O sea, que también eso tiene que ver con la construcción política. Me gustaría darte una definición de lo que es política, porque en los Reels hablamos del bienestar político. La política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Por eso te digo que sí, Morelos Espacio y Tiempo y las tradiciones y los chinelos. Porque de ahí perteneces, allí vives, necesitas y es una conocer. forma de crear amor al folclore local, ¿no? Por supuesto. Es más, yo creo que parte de la materia de civismo hacíamos altares de muerto. Es que fíjate que el propósito de la educación cívica es alentar a los ciudadanos a participar en la vida política de una comunidad. O sea, que tiene que ver en la vida de la organización de la sociedad. O sea, porque si es que odio a los políticos, bueno, piensa como la organización de la sociedad. Yo me acuerdo que, te digo, teníamos que ver con los altares, porque eso es algo muy mexicano. Y también yo participé en concursos del himno nacional, corales. Fuimos a la escolta y, o sea, y te enseñaban cómo marchar. Y a mí, a la fecha, o sea, yo oigo el tú. Uy, no, y se emocionas. Sí, cañón. O sea, luego hay veces que en las escuelas también, luego donde yo trabajé, le puedes decir al ejército que vaya a las escuelas y te ayuda a hacer tus honores a la bandera. Honores, claro. Y llegan con sus trompetas. Es muy emocionante. Es muy emocionante, la verdad. Es muy emocionante, inclusive también cuando, por ejemplo, juegan los equipos internacionales, o sea, en
en las Olimpiadas, juega la selección. Es muy penoso ver que canten el himno y no se lo sepan. Ya sé. Es muy penoso. Sí. Yo recuerdo que cuando era niña te enseñaban el himno y como las 9 estrofas de todo el himno. Sí. O sea, no nada más el principio. No. Ajá. Y tenías que hacer maquetas o trabajos que tuvieran que ver con el himno nacional. Luego, cuando yo empecé a dar clases, me di cuenta, porque yo daba inglés. Entonces, técnicamente, en las escuelas bilingües, el área de inglés no hablaba del bienestar político de México, sino yo enseñaba historia americana. Sí. O sea, desde el Mayflower y que llegaban, ¿no? O sea, ese era mi contenido. Pero me di cuenta cuando iba a las clases de los profes de la SEP, de los colegiados y así, que dentro del bienestar político cívico incluían la importancia de las finanzas y que aunque tengas una quinceañera, no gastes todo tu dinero y también esa formación de bienestar para entender exactamente cómo es que nos podemos regular en una sociedad. Creo que también es muy válido. Por supuesto que es válido porque el concepto de buen ciudadano incluye muchos factores. Claro. Incluye la salud financiera, que no debas dinero, que no te tengan que estar yendo a cobrar, que no te embarguen, que no te saquen de tu casa, que porque no pagaste la renta, que no te caiga la patrulla, que te cortan el agua. O sea, todo eso incluye... O que no te cuelgues, por ejemplo, de la luz de tus vecinos. Claro, que no te robes el megacable, que no te robes esto, que no te robes la luz. Todo eso entra del concepto de un buen ciudadano. Y creo que por supuesto que los padres de familia también tenemos mucho que ver con la formación cívica y ética de tus hijos. En el modo de manejar, en la cultura del manejo, en el tráfico, en que no te le cierres al otro, en que no le mientes la madre al que va a un lado, el que no concurses para llegar al alto y tú seas el primero, el que te puedas formar en una fila y respetar. Oye, yo no sé si tú obviamente te acuerdas, pero en los 80s que yo era niña, yo me acuerdo que muchas instituciones públicas, llámese Correos de México, llámese, ya sabes, estaban sucias. Sí. O sea, era muy puerco. Sí. No tenías dónde sentarte. Yo me acuerdo que íbamos a hacer colas, porque eran colas, de rato, y me decías, no toques el suelo porque está sucio. Y había un bote de basura y estaba todo el cerro. Sí. No sé cuándo empezó a darse el cambio, que ahorita, por ejemplo, en Puebla, ¿te acuerdas del CICE? ¿Cómo se llama? El CICE. Hermoso, súper lindo. Darle prioridad. Así es que el concepto de institucionalidad para un ciudadano es muy importante porque tú sabes que hay instituciones que te dan el servicio y el cuidado que todo ciudadano necesita. Entonces, acabar con las instituciones, destruir a las instituciones, atentar contra las instituciones es una falta gravísima. Porque el ciudadano pierde la confianza. Claro. Y la confianza es un factor fundamental para que tú sigas confiando en tu gobierno, confiando en los servicios, confiando y que tu participación, que sepas que participas de manera confiada, ¿no? Es como, por ejemplo, o sea, ¿sabes? Yo a veces, yo me pierdo a veces. Y hay veces que yo me he perdido en una ciudad o así y veo a un poli de tránsito y yo me acerco y le digo, hola poli, buenos días, oiga, ¿dónde se encuentra la calle fulana? ¿No? Nunca me ha pasado que se hayan pasado de lanza. No, siempre. Ay, señorita, mire, no se preocupe. ¿A dónde va? A ver, para acá. Y luego mandan traer a otro. Entonces, luego me ha pasado que hay 5 polis y me pasó en el centro de Guanajuato, en el centro de Puebla, en el centro. Les digo que me pierdo bastante. En diferentes lugares o cuando están los de tráfico, hoy siempre han sido muy amables. Pero la idea de la maldita policía está corrupta. Bueno, pero pobre gente, está haciendo su chamba. Es que esa es educación cívica, Andrea. O sea, fíjate bien, voy a volver a leer textual el propósito de la educación cívica. Es alentar, fíjate, además alentar, me gusta la palabra y me gusta el término, porque tiene que ver con promover, con motivarte a
alentar a los ciudadanos a participar plenamente, fíjate, plenamente también me gusta. Ajá. Me gusta el concepto porque tiene que ver con todo. Ajá. En la vida política de una comunidad Claro. o país, comprometido con los valores y principios de la democracia. Claro. Ajá. O sea, fíjate cuántas palabras clave tiene esta definición, ¿no? Sí. Principios, valores, democracia, o sea, política, alentar, motivar, o sea, todo eso es el conjunto. ¿Por qué entonces nosotros no votamos? Porque claro. entonces no pagamos impuestos, no pagamos impuestos o y sea, está hello, claro. Hello, y entonces vamos y hacemos la tranza y entonces no págame en efectivo porque yo no quiero recibir, porque si no el SAT, porque no me hagas transferencias, porque entonces me quedo todo en efectivo y el colchón y abajo del colchón todo el dinero, porque no, o sea, todos esos conceptos tienen mucho que ver con educación cívica. Claro. Y cuando tú saludas y das los buenos días a un oficial, a un representante de la autoridad. Exactamente, eso es educación cívica. Porque yo te voy a decir, o sea, como que siento que en la adolescencia social estás en contra de la autoridad. Por eso la bonita canción de la policía te está extorsionando. No, ya sabes, es como una rebeldía contra toda la institucionalidad. Pero cuando maduras, te das cuenta que hay una razón de ser. Claro. A mí, gracias a Dios, jamás me ha tocado ver como violencia policial. A mí los policías me han ayudado. Una vez, ¿te acuerdas que policías de diferentes, siempre, una vez con un problema iba buscando ayuda vial y a ver, señorita, ya sabes, súper buena gente. Claro. Entonces, como que a veces tenemos la idea, sí, digo, ay, el SAT se pasa, pero cuando es el cierre del año fiscal también me regresa dinero, ¿no? Así, entonces, claro. creo que también claro. debemos de darnos cuenta, estamos en la latita hablando porquería de las instituciones porque somos latosos, pero en realidad a mí sí me gusta pagar impuestos, a mí sí me gusta tener alumbrado público. Y en México tenemos una situación de que no tenemos claridad hacia dónde van nuestros impuestos, como en otros países que se dice, tus impuestos construyeron este hospital, o sea, aquí en México no es, y sabemos que muchas veces los impuestos no hacen uso de lo que apropiado, porque si no, no tendríamos el problema del metro, no tendríamos el problema de baches, no tendríamos muchas cosas. Claro. Sin embargo, esa no es tu bronca. Claro. Tu obligación es seguir aportando. Es seguir pagando impuestos porque estás dentro de un sistema. Sí, y es lo que te toca. Exacto. Entonces, ¿quieres conseguir trabajo? ¿Quieres ir creciendo? ¿Quieres tener clientes? ¿Quieres vender tus productos y tus servicios? Hay beneficios porque aportas. Tienes que pagar impuestos. Que somos México, el país donde más caro se paga impuestos. Y no es cierto, amigos. Eso no es cierto y a mí esa comparación no me sirve de nada. No, ahora te voy a decir, cuando tú estás dentro del ordenamiento jurídico, o sea, en regla, hay muchos beneficios. Por ejemplo, el predial, si lo pagas con tu, en vez de fregarte todo tu aguinaldo y empiezas a cumplir con tus obligaciones, no, pero a mí, por ejemplo, descuentos. No, y yo por ser adulto mayor me dan descuentos en mi predial, claro. O sea, entonces, si no estás recibiendo beneficios del gobierno, es porque también no estás informado, que es uno de los temas que yo quiero tratar, sí. La importancia de la información y formación ciudadana. Me gusta esos dos espacios. Creo que a mí siempre me ha gustado el chisme, ¿no? Y de hecho vamos a hablar del chisme en el futuro. Pero lo importante de esta situación es que conozcas tus fuentes. O sea, si a mí no me cae, porque ahorita van a venir fuerte las elecciones, ¿no? Las elecciones a nivel estatal, a nivel nacional. Y hay un montón de cosas que están pasando.
¿sabes? ¿Cómo es? O sea, te informaste, buscaste, has leído noticieros, y no solo uno, no tu favorito, porque sabemos que a veces los medios son tendenciosos. Y aquí no creo que ni tú ni yo diciendo deben de estar pensando esto, pero creo que sí lo que un buen tip es infórmate. Las situaciones y estar bien informado es que tú puedes tomar decisiones con relación a lo que está sucediendo. Exacto, decisiones informadas. A ver, el cartel, nosotros estamos a 20 minutos de Jalisco. Ajá, ¿sale? Sí. Somos vecinos de Lagos de Moreno. Aquí pasas menos de 20 minutos, en 15 minutos ya está un letrero que dice bienvenidos a Jalisco, de aquí de nuestra casa. Claro, nosotros vivimos en Guanajuato. Estamos muy cerca de Jalisco. Ok, ¿qué es lo que procuras? ¿Tenemos que ir muy seguido a Jalisco? No tenemos que ir muy seguido. Pero si en algún momento, ahorita que necesitamos viajar, para llegar a Jalisco. Encerrar, o sea, necesitas salir, trabajar, vamos a ir a dar un curso a San Luis Potosí, estamos la vez que acabamos de ir a Querétaro, o sea, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues salir a horas que no son peligrosas, estar en lugares que no significan alto riesgo, llegar temprano, sí, y esas decisiones las tomas porque no es que vivas en pánico, simple y sencillamente vivimos en un país de alto riesgo de inseguridad y lo que tienes que hacer es cuidarte. Ahora, otra cosa que es importante. Habrá gente que diga, pero es que eso no debería de ser. Sí, pero en la actualidad, o sea, y esto ya lo hemos platicado varias veces cuando hablamos de resolución de problemas. Es que no debería, pero es. Si tú te quedas en que sí es justo, si no es justo, mientras trabajamos en hacer una sociedad más fuerte, más saludable y más estable, parte de ese trabajo es tomar las precauciones necesarias. Claro, por supuesto. ¿No? Sí. Y fíjate, me gusta mucho ahorita que estabas hablando de estar informado y de buenas fuentes y de saber cosas y de también tomarse las cosas con calma y cuidarse. Me gusta mucho también el concepto de ética cívica, que habla del conjunto de valores y normas que comparten una ciudad pluralista. Esta parte es bien importante porque el pluralismo se refiere a que no debe existir un solo criterio, o sea, que podamos respetar las opiniones y la forma de pensar de todos. No tiene que ver con que si no estás de acuerdo con una corriente de pensamiento ya estás totalmente excluido, estás segregado y además amenazado. El pluralismo de una sociedad habla de que yo puedo convivir con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de corriente de pensamiento y ser respetado. Porque eso nos permite no solo coexistir y convivir, sino construir una vida juntos. No, y además lo importante es, resulta que hay algo que no nos otorga, o sea, por el simple hecho de nacer se nos otorga algo que es la dignidad de la persona. Exacto. Hay algunas corrientes religiosas que lo avalan, hay algunas corrientes políticas que lo avalan. Como quiera que se llame, tienes dignidad de ser persona. Sí. Y como eres una persona, tienes derecho a ser respetado. Claro. No es a ser respetado mientras ames a alguien del sexo opuesto, no. Mientras tengas el mismo sexo que siempre, no. Mientras ganes tanto, no. Mientras tu color de piel, no. Es por el simple hecho de
ser de la raza Homo sapiens, así. Claro, ser humano. Claro, por el simple hecho de ser humano. No está diciendo siempre y cuando vayas a tal escuela, siempre y cuando hayas estudiado esto, o siempre y cuando tus papás se llamen partido político. Claro, es mientras seas una persona. Y el problema es que nosotros nos damos nuestra propia dignidad de ser persona. Claro. Porque permitimos ser manipulados por razones y a veces manipulamos a otras personas. Es la rareza del ser humano, pero de que tú tienes derechos inalienables, que significa que no se pueden ser cambiados por el simple hecho de ser humano. Pero eso, si lo entiendes, te permite, como dice el concepto, no solo coexistir. Y sino respetar a los demás porque son humanos. Sino también convivir y construir una vida juntos mediante proyectos compartidos. Claro. ¿Sale? Y ese es el ejemplo. El otro día en una entrevista que me hicieron para una revista, yo decía, es que vivir en una colonia, en un fraccionamiento, en un clustercito, siempre es representativo de cómo está nuestra sociedad. Claro. Forma parte de un chat de vecinos, las opiniones que se dan, las groserías de las personas contra las personas, la falta de tolerancia de los vecinos contra los vecinos, y esa es exactamente la réplica de nuestra sociedad en México, ¿no? La falta de respeto, la falta de sentido ético, la falta de convivencia, el que no puedes construir un proyecto conjunto. ¿Por qué? Porque ya no estoy de acuerdo y tú eres una tal por cual, porque a ti no te gustó, porque tú no pusiste, te faltaron 20 pesos y además ya te tardaste y no diste tu cooperación y tal. O sea, es de veras penoso estar en un chat de vecinos. Sí, porque es una pichicatería de un montón de cosas que no valen la pena. Yo digo, tantito tiembla y ¡ay, vecinos! Y tantito no hay agua. Oigan, ¿quién ya tiene agua? O sea, no puede ser. Y porque nada más estás viendo la paja en el ojo ajeno. Claro. Y estás viendo quién no y quién sí y por qué no y por qué sí, sin olvidar que estamos conviviendo 250 casas en un fraccionamiento en donde pudiéramos construir, si existiera el concepto de educación cívica, proyectos conjuntos sociales, compartidos que nos beneficien a todos. Ahora, yo les voy a decir que no sé si se acuerdan que y este curso fue, me lo ofrecieron, lo tomé de la escuela de Dublín en Irlanda. Y una de las cosas, porque pues obviamente Europa es un país más viejo que México, que nosotros para allá vamos. Sí. Y uno de los problemas más grandes que impactaba en la salud física de los viejitos europeos era la falta de contacto social. Porque ahí son tan viejitos y luego viven tan lejos que no se hablan. Entonces con el único que tenían contacto es con el del Amazon, que les iba a entregar sus cosas. Entonces se empezaron a hacer proyectos comunitarios para que los viejitos cuiden a niñitos o vayan a hacer jardinería, y entonces eso limitó sus enfermedades físicas e incrementó su bienestar. Entonces, otra vez, ¿por qué tienes que esperar a necesitar de alguien y no puedes coexistir en calma desde un principio? ¿No? Ahora, yo no estoy negando que no tengas de repente exabruptos. A veces pasa que la vida te sobresatura, pero no es siempre. O sea, puedes tener un problema, llegas, lo gestionas, lo administras y sigues adelante. Y creo que el respetar a las demás personas también vale respetarlas dentro de sus ideologías políticas, religiosas y sociales. El problema es que cuando yo te digo te respeto, pero deberías de ser vegano, porque qué asco que comas carne, porque entonces ya no estoy respetando. Siempre que diga yo respeto a todos, pero los trans, que sí esto, pero no, o sea, claro, cada que pones un pero es una condicional. La dignidad humana no es condicional, ¿no? Claro. Y aquí quiero hablar de dos temas importantes. La diferencia, que fue un artículo que compartimos, pero creo que viene a colación. ¿Cuál es la diferencia, Silvia, entre el nacionalismo y el patriotismo? ¿Te has puesto a pensar? Creo que sí teníamos el concepto claro.
y me gustaría hablar de cada uno de ellos para ejemplificarlos. Ajá. Dentro del nacionalismo está este concepto de... Esperen un momento, amigos, esperen un momento, amigos. Listi Winnie, gracias por este pequeño hipotético. Estamos aquí, Silvia. Sí, todo bien, todo bajo control, sin novedad al frente. Todo sereno. Todo sereno. Bien, pues bueno, básicamente en el artículo que publicamos, que habíamos escrito cuando yo investigué, hablaba de que había una diferencia importante entre el nacionalismo y el patriotismo. Ajá. Resulta que tú creas tu identidad de persona en relación a tu nación. Esta identidad nacional incluye la diversidad cultural, el lenguaje, las tradiciones, tu herencia, y tiene mucho que ver con, o sea, desde tu familia nuclear hasta como el país donde tú te encuentras. Y hay veces que los nacionalistas es ahí cuando no está padre, y según lo que investigué se llama patriotismo. Por eso los americanos necesitan ser patriotas. Por esa parte de, o sea, no solo es la cultura, sino que no, cuando ya hay un punto de supremacía, es la diferencia. Las palabras pues apreciar las tradiciones, tradiciones que no son la tuya, pero ninguna es más que la otra. Sí tiene sentido. Yo concepto, si buscas sin agregarle el término ismo, ya hablando concretamente de nación y de patria, hay una línea muy delgada. Es como indistinto a veces. Sí, a veces inclusive. A mí me parece que el istmo es ya como la bandera con la que tú vas por la vida, ¿no? Y sí, desde luego, la patria es primero, y se usan muchas frases para llevarte a sentirte orgulloso, defender a la patria, Claro, los claro. niños héroes que defendieron a la patria, Claro. es como un concepto más subjetivo de nación. El de nación es tierra. No, y además también esto de la patria es primero, Sí, desindividualiza, exacto. porque tiene que ver con supremacía. Otra Claro, vez. claro, claro. O sea, porque no importa.
en México seguridad social, el Estado provee orden, debe proveer orden, justicia, Que en este debe momento proveer no lo estás. al 100%, debe proveer orden, justicia, seguridad social. Es un árbitro, por eso le llaman el Estado benefactor, porque es el Estado que mínimos apapacha. Aunque lo que voy a decir no es absoluto, pero por ejemplo, dentro de algunas sociedades, cuando el Estado ay, tú arréglate, ay, tú sube, ay, tú baja. Entonces, hay como niveles. La otra vez estábamos viendo cifras que entraron en estado de emergencia, me parece, en Noruega o en Islandia, porque empezaron a aparecer 12 cuerpos en un mes y 12 noches. Sí. Entonces se estresaron horrible y dijeron que no podía ser. Y entonces porque el Estado estaba tan preocupado que la gente se estuviera muriendo que los empezaron a proteger. Ese mismo mes vimos las estadísticas de México y México llevaba 2.000 casos, o sea, versus los 12 europeos, ¿no? Entonces, hay veces que el Estado protege más o menos en relación a las realidades de cada estado también, ¿no? Entonces, el problema es justo cuando el Estado empieza a tomar decisiones que no le competen. Por ejemplo, va a ser ilegal que le llames a tu hijo Sebastián. De ahora en adelante nadie se puede llamar Sebastián. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ajá, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, si me dices no le puedo poner Usmaila porque eso no es nombre y le van a hacer bullying, tal vez. Pero hay un punto en que el Estado protege y va por encima de tu persona. Claro, sin imponer. Exacto. Por eso es el discurso político de la provida. Claro. No, el Estado no me puede decir si yo me puedo hacer o no tatuajes. El Estado no puede decir si me opero o no me opero. Claro. El Estado no puede decir, ese es el problema. Y es ahí cuando empieza la discusión, hasta dónde me protege el Estado y bajo esa bandera, ¿qué es lo que el Estado puede hacer? Claro. Sí, por supuesto. Por eso necesitamos estar muy informados, para entender por qué sí y por qué no. Y las decisiones estatales políticas no deben de ser tomadas desde la religión, porque México no es un país religioso. No, es laico. O sea, estuviéramos en el Vaticano, pues el Papa que rife, ¿no? Estamos en el Tíbet, que el Dalai Lama rife, ¿no? Estamos en los países árabes, ahí está el Ayatollah, allá rifan porque son estados religiosos. Y gobernados por la religión. Exacto, por líderes religiosos. México no es un país liderado por líderes religiosos. Y Bomberito Juárez nos dijo que se tenía que separar la iglesia del Estado. Esos son de los principios que no sé si los sigan enseñando en la escuela y no sé si sigan entendiendo la importancia de que eso se haga. Por eso tenemos que Yo estar creo informados. que lamentablemente no se está haciendo y estamos viendo las consecuencias de la falta de educación cívica y Claro. de la falta del concepto de educación del hombre y ciudadano, que es tan indispensable. Claro. Creo que estamos pagando un precio muy alto por ello y como yo decía en la entrevista anterior, estamos están creando malos ciudadanos. Claro. Y estamos siendo gobernados por malos ciudadanos. Claro. Y eso es triste porque desde la parte de gobernar y vete, revisa el Senado, revisa los diputados, revisa la Cámara, las cámaras, ¿no? Y ve el comportamiento de estas personas, claro, que se supone que están tomando las decisiones que van a normar y que van a regular y las leyes a las cuales nos tenemos que apegar para vivir y convivir.
es lamentable, es muy, muy triste ver la calidad de gente que está ahí, no solo con una falta de educación cívica, con una falta de educación en general. Y con una falta de servicio social. Claro. Porque estás ahí como funcionario social, claro, para ver el beneficio de claro, todos, no el de tú y tu familia, claro, que todos viajen en tu avioncito. No, claro, no. No para que tomes tus vuelos a tu rancho cada fin de semana y lo cobres al erario. Claro. No para que vayas y digas mentiras y engañes y hagas creer una realidad que no existe. No es para que tengas otros datos que informan otras cosas de una realidad que nos está pegando a todos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la problemática. Y sé que esto no es justificante, pero sé que está pasando en el orden mundial en general. ¿Qué es el último tema para cerrar? ¿Cómo te ves como ciudadana global? Sí. Yo creo que cuando tú supiste comportarte como ciudadana dentro de tu nación, dentro municipalidad, de tu país, claro, me parece que no hay ningún problema con que tengas un concepto global. Y me encanta porque hay muchos sistemas educativos que ya están formando al ciudadano global. Claro. Lo hacen especialmente en bachillerato, con famoso bachillerato internacional, ¿no? Que tiene una visión como no solamente formar al ciudadano nacionalista o patriota, sino que como el ciudadano del mundo. Y entonces te vuelves como un embajador cultural de tu país, pero jugando en el escenario global. Sí, ¿no? Y a mí me parece que tu comportamiento cívico y ético en el extranjero debe ser impecable. No puedes andar haciendo pipí en las banderas de nadie allá afuera, hijo. Ni tampoco llevarte ¿cómo se llama? Micrófono con una bocinita en Qatar donde vayas vendiendo colchones y no manches. qué oso, pues. O sea, sí te ríes porque cuando yo vi el video te ríes, pero qué oso. Pero estás transgrediendo a los demás, claro, y eso no está padre. Entonces yo sí creo que a nivel internacional debes de cuidar la imagen para que la gente sepa y tenga un concepto de tu país del número uno. Entonces a mí me parece que esa sería la recomendación, formar ciudadanos, pero también ciudadanos globales. Sí, y no luchar contra los estereotipos desde el enojo y desde sino desde yo soy mexicana y yo me gusta. Yo soy mexicana y yo sí pago mis impuestos. Yo soy mexicana y trabajo duro como el resto de mis compatriotas, ¿me entiendes? Sí, por supuesto. Entonces tú, te digo, te vuelves una embajadora cultural. Y entonces digo, ¿sabes qué? Y también Frida es padre y también el Día de Muertos es padre. Igual tratar igual a los extranjeros que visitan tu país, o sea, con la misma educación. Que siempre hemos sido muy cálidos. Siempre hemos sido cálidos, y tratar y darle la bienvenida a la gente que viene y atender y dar informes y dejar que hablen el idioma que ellos hablan, permitir que se vistan como ellos se quieran vestir. O sea, creo que esa es parte de la educación global. Y aunque los demás no lo hagan, no te exime de que tú lo puedas hacer. Y tú puedes empezar en tu casa y tú puedes empezar con tus hijitos y tú puedes empezar con tus vecinos, no obligando a los demás, sino con tu comportamiento, ¿no? Exacto. Ay, qué bonito, pues estuvo muy padrísimo, sí, buen ciudadano, como Stitch. Sí, por supuesto. Buen ciudadano. Y que luego nos den puntos como en China, ¿no? Que les vas teniendo puntos y te vas rankeando en relación a tu comportamiento, con relación en tu comportamiento con los vecinos, con vial, con tu educación financiera y todo eso, y te vas rankeando como un buen ciudadano, y eso está padre, ¿no? Buen ciudadano. Exactamente. Muy bien, sí, pues nos vamos a despedir de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio, y los invitamos a participar en los comentarios y en nuestros posts de la fanpage.
Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabeing.com.mx y encontrar las ligas al blog y al Face, a Instagram y a todo. Les agradecemos. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de la comunidad del bienestar. Dale like, comparte, pícale a la campanita, dale un corazoncito, coreano, todo lo que tú quieras. Y recuerda que trabajar en tu bienestar Impacta en el bienestar de todos. Bye.